Mazapán es una pasta de almendras, huevo y azúcar. Cuando pensamos en viajar a Turquía, también tenemos que pensar en su gastronomía, ya que este es un país que ofrece una cocina muy grande y variada, tanto en platos salados como de exquisitos postres que no se pueden perder. En este video yo ya le mostré muchos tipos de dulces turcos que podemos encontrar. Ahora vamos a probar algunos. Ahora vamos a probar un postre tradicional de la época otomana, el jeva de sémola o irmik helvasi, y en este caso con helado. El nombre halva en realidad se utiliza para referirse a una amplia variedad de dulces basados en sésamo, siendo este el tipo más común que se basa en granos de sémola frito, al que se llama irmik. Una tienda muy conocida de halva es Helvacı Ali, que se encuentra cerca de la Torre de Gálata. Otra manera que encontraremos el halva es en pasta. De esta manera en Argentina lo conocemos como mantecol, solo que el mantecol está hecho de pasta de maní, pero sabe casi igual. Este tipo de halva también la podemos encontrar combinada con cacao, tahini y con frutos secos, como el tradicional pistacho que encontramos en casi todos los postres típicos de Turquía. El halva es muy popular en la gastronomía de Oriente Medio y también en la India, Pakistán, Irán y en la cocina de los Balcanes. También tenemos una famosa cafetería que antes solamente la encontramos en Kadıköy y ahora está en Galata Port. Esta es Şekerci Café Erol. Esta tienda es muy conocida porque para eventos anuales en la tienda de Kadıköy decoran toda su fachada. Además, en este lugar se pueden encontrar una gran variedad de dulces típicos como baklava, lokum, entre otros dulces como pueden ver. El mazapán es una pasta de almendras, huevo y azúcar. El mazapán es una pasta de almendras, azúcar y huevo originario de España. Y acá se lo puede encontrar. Vienen de distintas formas y la verdad son muy ricas. En esta tienda van a encontrar una gran variedad de mazapán. Hay dos versiones, una que se originó en el año 1200 en Toledo, España, según los archivos de Toledo, y hay otra versión persa que dice que fue introducida por las invasiones musulmanas a la península ibérica en el año 1500. Estos son dos postres turcos a base de sémola. Tenemos el rebani, que es un bizcocho de sémola ligero y esponjoso, elaborado con huevo, sémola y un poco de harina. También es muy conocido en los países de Oriente Medio como basbusa. Y tenemos şekerpare, que es un tipo de galleta de sémola embebida en almíbar. Este postre está hecho con finas y delgadas capas de masa filo que luego son embebidas en almíbar. Según las formas y tamaños en las que se hacen, tienen distintos nombres. Unas están rellenas con nueces, otras de pistacho, también almendras y castañas. Además de comerlas solas, también se sirve con kaymak, con crema o con helado. Mi favorita es esta porción triangular con helado en medio, aunque es un poco engorrosa cortarla, es deliciosa. Si son diabéticos, celíacos o veganos, pueden también disfrutar de este delicioso postre en Karaköy Güloğlu, ya que allí las realizan especialmente. El baklava es muy típico de Turquía, de los Balcanes de Oriente. Con distintos sabores también se consume en Grecia, Bulgaria y en Medio Oriente.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Vamos a probar acá en Safa, una de las mejores opciones para probar. Estos postres son de los más empalagosos y súper dulces de la gastronomía turca. Esto es tash kadayıf, parece una empanada, que no lo es, rellena de nueces. El tash kadayıf es un postre turco de masa porosa rellena con nueces que se sirve habitualmente durante el mes de Ramadán y es originario de la región de Adana. Y acá tenemos halka, que es como un churro frito, pero embebido en almíbar. Estos churros turcos en forma de anillos son hechos con sémola de trigo y harina común. Se fríen al igual que el resto y luego son embebidos en almíbar. Son muy populares desde hace años durante el mes de Ramadán, porque son baratos y ayudan a recuperar energía a las personas que ayunan todo el día hasta la hora de cenar. Lokma y tulumba también encontraremos aquí, entre otras opciones. El lokma puede asemejarse a los clásicos buñuelos españoles. Es una masa frita en aceite cubierta de almíbar. Un hecho curioso es que estos lokmas se reparten tradicionalmente en los funerales turcos, pero también pueden encontrarse en locales como este o en puestos ambulantes. Es muy popular en países de Oriente Medio, Grecia y en Turquía. Tulumba significa bomba y es un postre callejero parecido a un churro pequeño, también es frito y sumergido en almíbar. En esta tienda se pueden conseguir y comprar para llevar todos estos tipos de dulces turcos recién hechos. Afuera pueden observar cómo realizan katmer turco. Es una masa hojaldrada similar a la del baklava. La masa volteada en el aire es estirada manualmente hasta que se vuelve fina como un papel y se rellena con pistachos triturados, azúcar y kaymak. El katmer más famoso se elabora en Gaziantep. Generalmente se sirve caliente, cortado en pequeños cuadrados o triángulos como desayuno o postre abundante. Las delicias turcas son básicamente hechas con azúcar impalpable muy bien trabajada y con almíbar. Su textura es similar a una gomita, pero no es igual. Se le encuentra simple de distintos sabores, por ejemplo el más popular es el de rosas, pero también hay de granada, menta, frutilla, la verdad que una variedad infinita de sabores. También se le encuentra relleno de pistachos, nueces, chocolates y diversos frutos secos. En Bulgaria se lo consume mucho el de rosas y es muy popular en los Balcanes.